Saludamos a todos quienes nos están escuchando alrededor del planeta, sea cual sea la hora y lugar, les damos la bienvenida a Permacultura Podcast, un espacio donde conversaremos y aprenderemos sobre este fascinante tema. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Este es un podcast para viajar por el mundo de la permacultura, por sus territorios, por sus enseñanzas y por varias características que tienen para permitirnos forjar un mundo nuevo. Soy Marcos Toscano y les hablo desde Quito, Ecuador. Y yo soy Pablo Yambías desde Chile. Y esto es Permacultura Podcast. Sean muy bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de esta escuela sonora que tenemos el gusto de compartir junto a Marcos Toscano, a quien saludamos. ¿Cómo va, Marcos? Hola Pablo, hola queridas y queridos permaescuchas, estamos listos para un nuevo curso, espero que les guste mucho. Sí, pues, estamos ya de lleno hablando de métodos y técnicas de diseño permacultural. Hoy conversaremos sobre una técnica que nos ayuda a ordenar las diversas energías que visitan o están en el territorio. A este método le llamamos sectorización. ¿A qué nos referimos con este concepto desde el punto de vista del diseño en permacultura? Ok, cuando nosotros hablamos, sobre todo recuerdan que hablábamos de patrones naturales. Dentro de esos patrones existen tres ejes principales, los más conocidos dentro del diseño permacultural, que son zonas, sectores y pendientes. Y es a partir de esto donde va a ir emergiendo el master plan, todos los diseños y todo lo que tenga que ver con la repercusión que tienen las energías silvestres sobre mi terreno, mi construcción, mi paisaje, lo que sea. Entonces, cuando uno hace la sectorización, que es una planificación de sectores, cuando hacemos esta planificación de los diferentes sectores y zonas porque están concatenados, donde pongo yo cada una de las cosas tiene que ver con zonificación, pero también está totalmente subsumida con qué es lo que pasa con las energías silvestres. Entonces debemos realizar siempre un diagrama del sector. Está basado en el sitio real, es decir, donde vos tienes el predio, la terraza, la casa, el barrio, la ecovilla, el pequeño recinto, la ciudad, lo que sea. Y a partir de eso, nosotros vamos a hacer 4 círculos concéntricos. Entonces, el primer círculo está mi terreno, ¿sí? En el segundo, que es más grandecito, que les está conteniéndole al primero, está ahí mi barrio. El tercero ya es el cantón, no sé cómo le llaman en otros sitios, que es ligado a una extensión mucho más grande. Y finalmente el último círculo es la bioregión. Entonces se hacen en forma de cuñas los diferentes tipos de energías silvestres que van a afectar, van a irradiar hacia este centro de actividad que es mi terreno. Entonces imagínense como una moneda de 1 centavo, una de 5 centavos, una de 15 y una de $1. Bueno, acá manejamos dólares, entonces son como una monedita dentro de otra. Entonces, ¿qué es lo que afecta a la monedita, al círculo más pequeño? Entonces, eso es lo que nos interesa saber y estos sectores tratan sobre estas energías silvestres. Los elementos que más o menos se tienen que dibujar es el sol, el viento, la lluvia, si hay fuego silvestre, si hay flujo de agua, posibilidades de inundación, ruidos, sonidos, todo lo que tenga que ver con estas energías silvestres que van a afectar a nuestro sistema y lo atraviesan. Entonces, la idea del análisis de sectores es una herramienta de diseño súper, hiper valiosa que vamos a utilizar siempre para mirar estas energías o elementos externos que están afectando o pueden afectar nuestro proyecto. Entonces, siguiendo el principio de capturar y almacenar energía, nosotros vamos a examinar cuáles de estos elementos, estas energías silvestres, pasan a través de nuestro diseño, de nuestro terreno y cómo queremos utilizarlas, guardarlas, despejarlas, pasarlas a través de, por ejemplo, en una bioconstrucción necesitas necesariamente una, ventilación cruzada.
para dónde voy a abrir la ventana, si es que va a ser para un lado, para el otro. Todo eso va a ser súper importante que nosotros tengamos en cuenta, porque nosotros vamos aquí a manejar estos elementos, a capturarlos, a expandirlos, a mirar qué es lo que hacemos. Entonces, algunas de estas energías así ya realmente claves es vientos cálidos de verano, vientos fríos de invierno, a los que obviamente va a depender. ¿Se acuerdan que la vez anterior habíamos hablado de un estudio de clima que está en el PDOT? Ahí están este tipo de información. Es más, te habla hasta de la velocidad del viento si es que quieres tener qué sé yo, energía eólica o lo que sea. Entonces vos ya puedes hacer cálculos. Solo para que vayan viendo qué tan intrincado, qué tan meticuloso, detallado puede ser un diseño. Entonces es necesario que nosotros miremos esto cómo va. Áreas de peligros de heladas, por dónde viene la helada. Y eso te va a avisar, sobre todo los campesinos que están ahí, por dónde viene, cuál es la época y etcétera, ¿no? Áreas de peligro de incendio. De pronto mi vecino tiene ahí un montón de árboles de eucalipto o pino. Eso ya es un factor que a mí me está diciendo, o de pronto mi misma propiedad, ¿no? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer como un efecto de borde para que si es que hubiese un incendio, yo tenga ahí todo un sistema de diseño hídrico para evitar esto, qué tipo de plantas yo tengo, si son suculentas, si yo tengo ahí animales para evitar que las hojas se sequen, todo eso. Áreas también de peligro de contaminación, sea acústica, químicas, porque el vecino usa agrotóxicos, lo que sea, donde yo pongo una barrera viva dependiendo del viento. Entonces, si ven los sectores, hacer este mapa de sectorización es súper clave. ¿Dónde vienen los vientos secos, húmedos o salados? Si yo vivo en la costa, de pronto también yo tengo que prever, porque yo tengo aparatos electrónicos y no quiero que se dañen y todo, y ese viento salado lo puede dañar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago dependiendo de esto? Ruidos, sonidos, el recorrido del sol, si es el sol de la mañana, si es el sol de la tarde aquí en Ecuador, porque no tenemos esa variación que hay en Chile o hay en Argentina o en Europa, Estados Unidos, donde ahí tendríamos que en cambio mirar lo que es el sol de invierno y sol de verano, para mirar dónde yo abro una ventana, dónde yo pongo la pared que capture la mayor cantidad de energía, en este caso térmica, dentro de la pared, como un influjo que va a mejorar la capacidad de confort térmico dentro de la casa. Tenemos también zonas de riesgo de erosión, de deslizamiento, zonas propensas a inundaciones, vistas no deseadas. Mi vecino, yo tengo mi casita y mi vecino tiene ese patio hecho un asco. No quiero verlo. Es parte de la sectorización. De pronto me va a tocar poner ahí bambús y cosas así. Yo no le veo, él no me ve y todos felices. Tenemos también pasos de vida silvestre. Esto es súper clave porque la mayoría de permacultores debería definir este tipo de enlaces que yo voy a tener con mis vecinos para generar ahí corredores bióticos, porque la agricultura lo que hace es quitar espacios a la vida silvestre. Y ese es un influjo debido a la productividad que nosotros estamos afectando un territorio. Entonces tenemos que ser súper conscientes de que también es parte de la sectorización encontrar estos pasos de vida silvestre, ¿no? Igual pasos de maquinarias, de personas, por donde va el carro, todo lo que tenga que ver con la movilidad que yo voy a tener. Entonces hay que ser conscientes de que estas energías son cruciales para maximizar el rendimiento del lugar en su eficiencia energética y minimizar el riesgo de catástrofes, porque dependiendo del estudio de sectores, yo también puedo prever catástrofes. Las energías aparecen como no son constantes, son esporádicas. No te va a llover 24/7, es imposible. Entonces nosotros tenemos que ir viendo cómo dinamizamos y cómo atrapamos estas energías, y de ahí y por eso la importancia de hacer el mapa de sectorización. Bueno, como dice Marcos, este es un mapa conceptual, digamos, que se representa con estos círculos concéntricos, donde cada círculo más grande representa un territorio más extenso. Para que quede más claro, durante la semana vamos a subir un post con un ejemplo para que ya no les queden dudas.
Pero lo importante aquí es entender que lo que vamos a intentar representar es de dónde nos visitan estas energías para así nosotros poder hacer uso de ellas de la mejor manera posible. Ahora bien, son varias las energías que visitan un territorio. ¿Cómo recomendarías tú empezar este proceso? A mí me gustaría que hagamos un pequeño ejercicio para que entendamos nuevamente la sectorización. Ya le habíamos hecho este ejercicio creo que en el tercer curso que hicimos, pero que es súper clave que nosotros percibamos de cómo obtener la información. Y es a partir de la observación, una observación meticulosa, una observación que tiene que ser absolutamente clave porque es la que va a revelar qué tipo de energías atraviesan y están en mi sector. Entonces es simplemente estar ahí, simplemente concentrarse en su respiración. Pueden cerrar los ojos, sentarse muy cómodos. Y ahora sí vamos a sentir la temperatura, por ejemplo, de qué tan frío está el piso de mi casa. De qué tan frío o caliente está la parte más alta, donde no solo con los pies, sino ya, el cuerpo, ¿no es cierto? El tórax, si sientes calor, si no sientes. ¿Qué sonidos puedo escuchar? Si son ruidos o sonidos. Sonidos es todo lo que es naturaleza. Ruidos es toda interferencia de máquinas, carros, etc. Pasó una moto, está escuchándose, el refrigerador, lo que sea. Todo eso son sectorizaciones. Y entonces una buena observación es lo que nos va a ir revelando eso. Entonces abrimos los ojos y ya podemos percibir cosas. ¿Por qué pusieron la ventana ahí? ¿Por qué el arquitecto Hay muy buenos arquitectos, pero hay otros que no son tan buenos, que no usan este tipo de sectorización y por eso necesitan energías fósiles para calentar el hogar y etcétera, ahora que estamos en tremenda crisis energética. Entonces, ¿cuál es la energía más clave y más básica que nosotros tenemos? Nosotros vamos a empezar con el Sol. El Sol es un potente reactor nuclear que está alimentado por reacciones de fusión que producen en su interior enormes cantidades de energía cada segundo, tanto como para suplir una necesidad de consumo de todo el planeta por 500.000 de años. Imagínense en un segundo, ya 500.000 de años totalmente cubierta toda la capacidad energética. Entonces el Sol en el paisaje, la vida en el planeta Tierra depende de este Sol, porque es la energía base donde innumerables procesos se dan, en especial a partir de la cadena trófica, que hemos hablado ya mucho de eso, ¿no? Esta capacidad de ir trasladando la energía, tanto la que se acumula como la que se dispersa en los procesos de alimentación o degradación. Y también nosotros tenemos que en esta cadena alimentaria se transfieren varios eslabones que van desde las plantas a partir de la energía lumínica, es lo máximo que hacen las plantas, a partir de una energía lumínica traducirla en energía bioquímica. Y entonces, claro, la fotosíntesis permite que el ciclo de la trofobiosis permita la supervivencia de plantas, animales, ciclos del agua, todo esto hace el Sol. Entonces, sumado a esto, la forma de radiación impacta sobre el planeta a lo largo del año y va determinando exactamente a partir de los ejes de rotación. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, los solsticios, los equinoccios. Todo esto va a ir dependiendo, pero esto con respecto al Sol y el paisaje. Pero el Sol y el clima son también claves. Entonces, un Sol, ¿sí?, como fuente de energía, la principal fuente de energía de la Tierra, la mayor parte de energía es a partir de luz y calor. Y esto es clave porque va a definir el clima como una energía que va a repartirse en la atmósfera y en la superficie terrestre, pero también en las superficies que yo he podido construir en una bioconstrucción. Por eso es importante entender los temas de materiales, por ejemplo, en bioconstrucción.
El cemento no tiene buena inercia térmica, es como se calienta rapidísimo y se enfría rapidísimo. En cambio, el barro se calienta muy lento, es como una piedra que se calienta muy lento, pero mantiene ese calor por buen tiempo. Y eso va a implicar que nosotros tengamos un flujo de clima, sea cálido, sea más fresco, donde nosotros vamos a hacer un enlace entre los sectores y la zonificación. Donde yo quiero más frío, donde yo quiero más calor, donde yo quiero acumular cierto tipo de cantidad de energía. ¿Cómo es lo que yo hago para que el sol me permita, sobre todo, este paso de la fotosíntesis en la mejor productividad? ¿Cómo hago para que el sol no ejerza con su potente energía, ¿no es cierto?, una evapotransportación, una evapotranspiración de las plantas, no tengas ese problema? Yo tengo que ir manejando ya el sol con respecto al clima, entonces, por lo tanto, qué tipo de árboles tengo, cómo yo le enlazo con respecto al viento, cómo yo le enlazo con respecto a los estanques. Todo esto es alrededor del Sol. La atmósfera terrestre es súper densa y una buena parte de la energía solar se pierde al atravesarla. Entonces, la atmósfera impide que los rayos más dañinos lleguen a la superficie, estos rayos X, gamma y etc. Pero nosotros tenemos la energía lumínica y calórica. Y eso es lo que a nosotros nos va a dar las claves para hacer sobre todo bioconstrucción, una construcción bioclimática súper eficiente, que vos tengas la capacidad de ir gestionando este tipo de energía silvestre que acontece durante 12 horas en Ecuador y en otros países más horas cuando es verano, menos horas cuando es invierno, pero eso es lo que hay que aprovechar, eso es lo que nosotros tenemos que ir como diseñadores observando súper bien. Claro, el ejercicio que hicimos es muy corto, pero al menos se debería hacerlo una media hora, ¿no? Ver por dónde viene el viento, sentir temperaturas, sonidos, ruidos. Miras, abres los ojos y mirar dónde hay tantos árboles, posibilidades de incendio. Esa observación va a ser absolutamente clave. Y el sol, con su capacidad de generar toda la energía del mundo, nosotros tenemos que mirar cómo trabajar con él. Bueno, obviamente esto va variando según la latitud en donde uno se encuentre. Claro. En Ecuador el ángulo y las horas de sol no varían mucho durante el año, y mientras más nos alejamos hacia los polos, más variación tenemos. Exacto. Cuando nosotros vemos que la cantidad de energía que absorbe la superficie depende de la latitud, por ejemplo, como decía Pablo, ¿no? En Ecuador es en línea recta, se absorbe más calor, el clima es más cálido, y cuando más nos alejamos del Ecuador, la luz llega en ángulos distintos, más cerrados, y atraviesa la atmósfera y pierde mucha energía. Entonces el clima es más frío y hay zonas que son más cercanas a los polos, que llega a 5% de calor que llega a la superficie. Estas variaciones provocan cambios de presión en la atmósfera. Es más, estos cambios de presión mucho tienen que ver con la productividad agrícola, ¿no? Nosotros tenemos cierto tipo de presión, entonces tus papas van a ser de tal grosor, etcétera. Va a depender obviamente de tipo de suelo y todo, pero la presión también favorece a esto. Pero nosotros tenemos que ir mirando cómo el sol está ligado, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con corrientes de viento, fenómenos como el Niño, por ejemplo, los monzones, huracanes. Mucho depende de este sol y cómo esta energía es capturada o no por los bosques, por la biota y etc. Sí, claro. Sin duda el sol influye en la mayoría, si no en todos los procesos climatológicos del planeta, y sin duda también nos afecta directamente en nuestro diario vivir, en nuestro confort diario, por ejemplo. Es importante saber con cuántas horas de sol contamos, también su ángulo y dirección. Por ejemplo, si aquí en Chile construimos con las ventanas mirando hacia el sur, vamos a tener muy poca luz en invierno. Claro, ahí es, la mayoría de literatura en permacultura es para países del norte, ¿no? Entonces hay una tremenda confusión cuando vives en zonas tropicales o vives en zonas del sur. Claro, es al revés, simplemente es al revés. Pero la observación te va a ir dando exactamente las horas, los ángulos, mirar, o sea, es como súper clave. Pero también esto está en los PDOTs, hay un esquema de cómo afecta el sol a través del año y eso es una información súper clave.
Otra energía importante a tener en cuenta y de la que también es necesario conocer su intensidad y dirección es el viento. ¿Por qué razones nos interesa observar esta energía y cómo podemos trabajar con ella? Habría que mirar un poco qué es lo que hace el viento en el paisaje, ¿no es cierto? Entonces, el viento en el paisaje tiene varias características, sobre todo en la generación de microclimas, pero también dispersa semillas, atrae cierto tipo de insectos que son súper claves para el proceso de sucesión de las plantas en cualquier sitio, ¿no? Hace posible la supervivencia y dispersión de este tipo de especies, sobre todo cuando estamos hablando de especies silvestres, si estás haciendo un diseño para protección, qué sé yo, de cualquier paisaje, lo que sea, qué es lo que pasa con poblaciones de insectos voladores, ya puedes irle como mirando qué tan complejo puede ser. Por eso les decía, es súper bueno que un permacultor, como no puede abrogarse ni hacerse el sábelo todo, tiene que trabajar con un biólogo. Y el biólogo te va a ayudar mucho para saber qué es lo que sucede y qué tipo de especies vas a tener con respecto a la presencia del viento. Por otro lado, el viento también afecta, por ejemplo, la extensión de incendios forestales, ya que puede detener o acelerar los incendios. Entonces, esto es como súper clave ir entendiendo qué tan relacionado yo tengo el viento con respecto a la biota que ha ido creciendo alrededor del terreno o en el terreno. Si es que es posibilidad de que se prenda o no, cómo es lo que yo voy a manejar esto. Eso un permacultor tiene que hacer una observación bastante clave. Ahora, el viento con respecto al clima, el viento arrastra las nubes, seca la humedad de las zonas y acumula en otras. Provoca tormentas, huracanes y contribuye a la evaporación en mares y lagos. Entonces, este proceso del ciclo del agua que nosotros tenemos con respecto a la evaporación, condensación y cuando ya hay la lluvia, la dispersión, nosotros tendríamos que ir mirando cómo es lo que en cierto momento nosotros usamos de esto para que beneficie tanto a la productividad como a mi construcción. Entonces, la aclimatación, llamémosla así, del diseño va a depender de qué tan precisa ha sido tu observación, no solo la observación con la percepción, con los sentidos, ¿no? Sino también la observación a partir de la información que yo tengo para en los PDOTs o de los campesinos que están ahí, para ir mirando cómo parte de nuestro esquema va a ir como definiendo las capacidades que nosotros tenemos con respecto a lo que es el viento. En verano hay muchísimo viento y ahí la evapotranspiración de las plantas es mucho más acelerada. ¿Qué hago yo con esa evaporación? ¿Qué hago yo con eso? Ya hemos hablado, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con esta dirección del viento para saber qué hago y cómo beneficio. Yo no quiero que mis plantas se vean afectadas por insectos. Entonces, una barrera viva. Yo no quiero que mis plantas sean afectadas con, o mi terreno sea afectado con semillas que yo no quiero que aparezcan. Entonces también yo tengo que ir percibiendo qué es lo que hago, qué barrera pongo. O de pronto yo quiero que se disperse. Ese es ya otro tipo de diseño, ¿sí ves? O sea, va a depender de la característica que vos tengas entre tu cliente o la persona que te pide el diseño o vos mismo que estás haciendo el diseño en tu sector, en tu casa, lo que sea, para ir mirando cómo es lo que yo voy a favorecer un clima específico para mi territorio. Claro, cada territorio va a recibir esta energía de manera distinta. Son muchos los factores que nos van a influir a la hora de tomar la decisión de qué queremos hacer con los vientos que nos visitan. Otra de las energías importantes que tenemos que tomar en cuenta es el agua. Ya conversamos y profundizamos de esto la semana pasada con el diseño hídrico, pero es importante anotar acá en el mapa de sectorización cómo el agua visita nuestro territorio, más aún si tenemos algún sector con riesgo de inundación o de erosión por causa de la lluvia.
Si ustedes miran, la lluvia, su escenario ya es el paisaje entero. Lo primero que afecta es el suelo. Un suelo, por ejemplo, rico, un suelo vivo, es muy poroso en su superficie, absorbe rápidamente el agua y el impacto de la lluvia no son tan desgarradores cuando el suelo, por ejemplo, es un suelo que no tiene cobertura vegetal, que no tiene mulch, que no tiene, qué sé yo, árboles, que... Imagínense la velocidad de una gota que cae a 200 metros de altura. Cae una gota, ¿a qué velocidad cae? Y cómo puede afectar un suelo desnudo. Entonces, claro, nosotros tenemos que ir generando suelos que absorban este tipo de energías silvestres. Acuérdense, es capturar y almacenar energía. Mientras mejor suelos yo tenga, la porosidad me va a permitir que no se escape esa agua y me permita metabolismos, porque estamos hablando de hidrógeno para armar moléculas. La lluvia, además de eso, en el paisaje puede ocasionar diversas modificaciones en el paisaje. Ocasiona a veces erosiones cuando no está debidamente articulada un buen diseño hídrico, que ya hablamos en la clase anterior, y por otro lado, también la lluvia ocasiona inundaciones cuando hay ensanchamientos de los ríos, cuando la línea de escorrentía no ha sido cuidada, no ha sido llevada a flujos de sintropía y entropía bastante bien elaborados en un diseño hídrico, pero también la lluvia modifica el clima. La escasez de lluvia, en cambio, se debe a suelos que por cierto momento han sido totalmente destruidos y simplemente nosotros tenemos ahí un escenario absoluto de destrozo. Por algo en el diseño permacultural proponemos que un 35% del territorio esté plantado con árboles, que nos darán muchísimos beneficios y soluciones. En este caso va a mejorar la permeabilidad del suelo y la capacidad de retener el agua, ¿no? Al comienzo del capítulo mencionabas varios otros elementos que debemos considerar en la sectorización. Ruidos molestos o quizás sonidos bellos que uno quiera apreciar. Lo mismo con las distintas vistas que se nos pueden presentar. Pueden ser tal vez elementos o factores poco tangibles, pero sí muy importantes en el diario vivir. Aquí nosotros podemos mirar, por ejemplo, justo en el escenario que tú planteabas, el sonido, ¿no? ¿Qué hace el sonido? ¿Qué produce este elemento? Y cuando uno mira esto, lo que estamos haciendo ahorita, nos permite comunicar, nos permite conocer, ¿sí? Conocer tu entorno, conocer si hay muchos pájaros, conocer si hay mucho movimiento de hojas. Todo eso es información donde uno aprende, se divierte, ahí va apareciendo la música, ahí va apareciendo recetas, ahí va apareciendo formas de hacer cosas, ¿no? Entonces el sonido da forma al ambiente, te da la información del mundo circundante, ¿no? Y te va dando mucha información. Entonces, ¿cómo influye, por ejemplo, si ustedes se ponen a ver la temperatura en el ruido? Hay una información súper interesante porque la temperatura y la humedad afectan también las medidas de ruido. Con una temperatura fija de 15 grados centígrados, dice un dato, hay un descenso de humedad relativa de 80% a 20%, reduce el nivel sonoro. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad, tengo un vecino que le encanta oír reggaetón, que está bien, una música muy pegajosa, muy buena onda, y por otros lados hay letras que son un asco, pero bueno, cada uno. A mí me gustan algunas, pero el tema es que yo no quiero estarle oyendo eso todo el rato. O ahí, por ahí hay alguien que siempre mete el motor, o alguien que tiene un taller, lo que sea. Yo puedo ir fijando estos factores de temperatura con humedales. Yo puedo tener ahí un estanque, puedo tener árboles como barreras para reducir este ruido. Entonces miren qué tan preciso puede ser un diseño. O sea, claro, estamos hablando ya armarse un diseño de este tipo, ya es un diseño bastante caro si es que ya quieres con medidas. Pero si es solo con observación y muy intuitivo, te sirve perfectamente sin hacer tantas mediciones. Claro que mientras menos mediciones técnicas uno tenga, más tiempo y dedicación hay que dedicarle a la observación. Y uno de los factores claves a los que vamos a poner atención en la sectorización es la previsualización de posibles catástrofes
que puedan afectar nuestro territorio. Debemos ser capaces, a través del diseño, de poder contener y controlar lo máximo posible los factores de riesgo que nos amenazan. El diseño en sí mismo, el diseño de paisaje, como vos miras, es una modificación del clima alrededor de la casa, del terreno, y es ahí donde yo puedo reducir o maximizar la presencia de este tipo de energías, porque aquí gano calor, pierdo calor, en cierto tipo de momentos yo puedo reducir la velocidad del viento, acelerar la velocidad del viento, si es que tengo energía eólica, yo puedo hacer un montón de escenarios para que el paisajismo regule estas energías que son flujos que permanentemente van a depender del sol, del viento, del agua y que nosotros vamos a ir como direccionándoles. Cuando no hay una dirección es cuando se producen las catástrofes. Entonces la permacultura es un diseño para evitar catástrofes. ¿Qué hago yo cuando hay exceso de agua? Ya hemos visto la clase anterior. Diseño una zanja de desviación para que eso no acontezca. ¿Qué hago yo si hay posibilidades de incendio? Yo puedo poner ahí los cerdos, las gallinas, puedo poner estanques, yo puedo tener escenarios que impidan que esto acontezca, suculentas. Yo puedo hacer un montón de escenarios donde yo puedo evitar las catástrofes. Y eso es lo que nosotros, una barrera viva, por ejemplo, a qué momento, en cierto momento, reduce la velocidad del viento y evita que, si es que hay un incendio, lo expanda inmediatamente. ¿Por qué? Porque has controlado el viento, ¿no? Aclaro rápidamente que cuando Marcos habla de posicionar a los cerdos y las gallinas en un posible sector de incendios, no es para que ellos sufran el embate del fuego primero, sino porque ellos hacen una limpieza de los materiales secos e inflamables que se acumulan en el suelo. Exacto. Es que no se va a producir, justo porque hay la presencia de estos hermosos animales. Justo es para que vivan libres, ¿no? Sería lo mejor. Pero claro, es exactamente para evitar todo este tipo de incidencias que puede tener, está dentro del paisaje. De hecho, está. Hay veces en que esta energía silvestre nos visita de manera más violenta, ya sea por la intervención del hombre o por procesos naturales, y tenemos que estar lo más preparados posibles para lidiar con estas situaciones. Y en el diseño del paisaje, en el diseño de la casa, es donde la permacultura apunta sus soluciones. ¿Te gustaría agregar algo más a esto, Marcos? Quizás a modo de resumen de lo que hemos conversado hoy. Cuando nosotros hablamos de energías silvestres, nosotros estamos hablando del diseño permacultural en el paisaje, con estas energías silvestres. ¿Qué es este diseño paisajístico? No es sino realizar cambios en el terreno para mejorar, sea la eficiencia energética, sea la apariencia, la viabilidad de acumular o dispersar cierto tipo de energía. ¿Qué valor yo pongo a esto? ¿Qué valor yo pongo a tener agua? Hemos visto que el capital natural es el que tiene que estar en la lista primerito, no el capital económico, sino el capital natural que va a permitir a las siguientes generaciones desarrollarse. Y en estos procesos nosotros tenemos que ir mirando que el diseño de paisaje combina esta capacidad de hacer medidas muy precisas, llamémoslo así como la ciencia del diseño, que es la permacultura en sí mismo, y a la vez arte, ¿no? Es como dónde yo pongo, qué color yo pongo, en qué tipo de flores, si me llega el viento, qué es lo que yo podría hacer con respecto a poner asteráceas, qué tipo de peces. Yo puedo hacer una cosa extraordinaria. Lo mismo en bioarquitectura. Nosotros, si miramos, un diseñador siempre va a tener que rendirse a lo que define esta sectorización, estas energías silvestres en el paisaje. Porque el proceso de diseño, ya sea de una finca, a una terraza, a la casa, lo que sea, consiste en esta fase del diseño que es muy meticulosa. La sectorización parece que no, pero es uno de los elementos más clave, primero porque depende de la observación y sobre todo como diseñador, pero sobre todo, ya más que sobre todo, es porque ahí están todas las energías que yo voy a utilizar dentro del paisaje. Y claro, ahí tengo nuevamente, ¿no?, posibilidades de incendio, por donde hay posibilidades de inundación, qué es lo que yo podría hacer. Eso es el plan de sectorización.
Se nos acaba este capítulo y también la primera temporada de este podcast. Les cuento que este es el penúltimo capítulo. La próxima semana hablaremos de zonificación, una de las herramientas más conocidas de la permacultura, para cerrar este hermoso ciclo de conversaciones permaculturales. Les recordamos que tenemos una página en Patreon, patreon.com/permaculturapodcast, donde pueden hacer pequeños aportes a esta escuela sonora para que continúe en el tiempo, abierta para todo el mundo, y donde intentaremos compartir todos los temas relacionados con la permacultura. Agradecemos de corazón a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias, Marcos, también por compartir tus saberes. Gracias a todas y todos por su gentil escucha, y recuerden que tenemos cursos online y que estaremos siempre pendientes para tener un feedback. Esperamos que nos escriban, que den sus opiniones y estamos para responderles. Muchas gracias y nos vemos la próxima clase. Como dice Marcos, los dejamos invitados a ver en la descripción del capítulo los enlaces que dejamos en cada oportunidad a la página en Patreon, como también a las páginas de Marcos, donde se ofrecen los mejores cursos de permacultura. Pasen a darse una vuelta por Punku, que realmente los cursos son muy atractivos. También pueden mirar la página mía, donde ofrecemos diseños y asesorías permaculturales. Les dejamos un abrazo bien grande. Que tengan linda semana. Esto es Permacultura Podcast.